Mi país está cumpliendo 60 años de guerra. Yo tengo 54, así que no conozco la paz. Y ayer, por fortuna, se entregó el inicio de esta. De la misma manera, creo que la paz y la libertad están en construcción. Latinoamérica se está calentando, y se calienta en lo social, se calienta en lo económico y fundamentalmente se calienta día a día en la problemática que nuestros ciudadanos sienten y viven. El tema fundamental gira que desde el norte hasta el sur esto está ocurriendo por una situación de relatividad. Los momentos en cada uno de los rincones de Latinoamérica sienten la presencia de eso que no entendemos cuando lo vemos, cuando lo miramos y todavía descubrimos que es la realidad. No sabemos en serio para dónde vamos, para dónde van y por dónde vamos. Lo que queda en cuestión es que cada uno de nosotros construye un recorrido y un camino. Es para cada uno de nosotros un momento distinto de poder entendernos, de poder conversar, de poder comprender lo que significa el otro. Por eso creo que la libertad está en construcción. Cada día deberíamos entonces empezar a pensar que lo social, que lo económico y que lo ambiental hacen parte fundamental de ese día a día que descuidamos cuando desde nuestra oportunidad está en construir esa paz. No todos los días podemos entender que la interculturalidad sería un factor de comprender que no es un problema de quién nos conquistó, sino de la manera en que fuéramos capaces de interrelacionarnos, de interconectarnos, de construir entre nosotros puentes de relación. Y siento entonces que la gran decisión sería que fuéramos habitantes de este territorio y que desde esa habitabilidad del territorio pudiéramos ser ciudadanos, no solamente peatones, y que desde allí pudiéramos entender entonces que la crisis es una oportunidad de cambio. Nosotros en la ciudad, en Colombia, hemos tenido muchos momentos difíciles, desde las bombas, los asesinatos y la muerte de muchísimos amigos. Entendimos entonces que esa crisis era una oportunidad. La libertad está en construcción, y está en construcción, creo, en Latinoamérica desde hace muchos años atrás. Solamente entender que esas ciudades que se crecen y se desarrollan muy rápidamente reciben a la gente llegando a buscar la libertad y la paz que no les da lo rural, pero que desafortunadamente llegan a un territorio que no los entiende, que no los reconoce, que los llama guetos, que los mira como una oportunidad de segregación, de discriminación, de riesgo, de no oportunidades, de verlos como indiferentes. Si no tienen oportunidades, también los juzgamos y los relegamos, y en todas estas ocasiones estamos no permitiendo la oportunidad de hacer una construcción de esa libertad. Creo entonces que en la medida en que el gobierno no descubra al ciudadano como una oportunidad de cambio, siempre ellos terminarán armándose para construir su propio camino. En ese proceso nos hemos ido desarraigando, nos hemos ido liberando de una serie de responsabilidades que han terminado finalmente en olvido, en abandono, en invisibilidad. Y creo, por supuesto, que la incultura es una materia que se expresa día a día en nuestras ciudades. No solamente es un tema del territorio nacional colombiano, sino que creo que cada día más hay menos ojos para ver y muy pocos oídos para escuchar. En ese proceso los sueños existen y deberían ser una oportunidad para reconocer la realidad. Empezar a mirar que las cosas se transforman a través de los sueños, que podamos construir una coincidencia de lo que queremos de la ciudad. Empezar a entender entonces que lo que decimos, lo que sentimos y lo que pensamos tenga una coincidencia, una manera de entenderse, y que desde allí podamos construir esa realidad. Es entonces el cambio de paradigma al que me refiero. Deberíamos entender que podíamos ver las cosas de una manera distinta, de cómo nos vemos, cómo caminamos, cómo nos movemos, cómo sentimos, cómo siente el otro, cómo nos conectamos entre todos. Y esos paradigmas tienen que ver no solamente en comentar las cosas, sino en permitir que haya una correlación,
que podamos tener no solamente casas, sino hogares, que podamos ser más que un peatón y nos convirtamos en habitantes, que podamos ser entonces unos constructores no solamente de espacio público, sino de lugares de encuentro, y que la participación ciudadana sea lo que realmente mueva ese motor de transformación en el territorio. Deberíamos entender entonces que la política es parte de la construcción de ciudadanía, que debería haber entonces una oportunidad de cambio a través de la actitud y la aptitud. Entender que la actitud y la aptitud son las maneras de construir esa nueva manera del hacer, del día a día. Los chicos deben participar de su ciudad para que construyan una actitud y una aptitud diferente. En la medida en que yo participo y sé cómo participar, puedo hacer que mis sueños se conviertan en realidad. De allí, el diagnóstico es fundamental: cómo comunicar, cómo recibir, cómo escuchar, cómo entender, cómo dar. Y por supuesto, en ese proceso, las ciudades tienen todas las alternativas para ser escuchadas. En ese camino se sueña, se encuentra, se mira, se revisa y se responde a cada una de las necesidades. Ese cambiar tiene que ver con cambiar el ambiente para poder transformar la mente de las personas. En la medida en que cambiemos los territorios, cambiaremos las formas de actuar de los ciudadanos, y creo entonces que la gente está buscando en esos cambios, en esos tres temas como estos. Casi 3,5 millones de personas hemos ido viniendo encuestando desde México hasta Chubut, y esto nos dicen, en lo social, en lo ambiental y en lo económico. Tenemos palabras de coincidencia de cambio. Queremos que la libertad esté en construcción, sí, pero queremos materializar el día a día de cada cosa. La paz es un logro que se hace entre todos cuando hay acuerdos. Hemos ido entendiendo entonces que esa conversación, ese diálogo no debería tener un juicio previo, y segundo, no deberían haber promesas, deberían haber compromisos. Y en ese proceso, los chicos sueñan, los adultos se comprometen, con sus pocos o muchos esfuerzos vamos construyendo cultura ciudadana. Y en esa construcción de cultura ciudadana fortalecemos entonces el diálogo y el compromiso. Le damos una visión superior a la transformación. Educar y construir cultura ciudadana nos permite liberarnos. Y esa construcción de diagnóstico de distintas miradas significa podernos evaluar. Evaluarnos en el tiempo significa tener entonces códigos, miradas, indicadores que nos permitan ver que estamos transformando y mejorando en el tiempo. Esos indicadores, desde todas las perspectivas, nos pondrán retos y nos enseñarán a autoevaluarnos, a saber que no nos equivocamos en la medida en que miremos no de una manera de corto plazo, sino de largo plazo, que los 4 años de un gobierno son suficientes y que deberíamos entonces entender que una política de continuidad da mayor transformación. Debemos enseñar para priorizar, y ese enseñar para priorizar también trae consigo una involucración del ciudadano, una manera diferente de mirar esas transformaciones desde lo físico, desde el trabajo del cambio del territorio, producen en cada uno de nuestros ciudadanos una nueva manera de comportarse. Y hemos ido descubriendo entonces que simplemente con una acción, la reacción inmediatamente de esa persona que se comportaba de una manera distinta empieza a transformar. Es simplemente una oportunidad de cambio. Se construye pertenencia y pertinencia con ese cambio. La gente decide lo que quiere, y cuando decide lo que quiere lo cuida. Y ahí construye un efecto de fidelidad con la transformación. Esa libertad que se construye día a día renace dentro de cada uno de nosotros. En ese proceso, pequeñas cosas son ejemplo de cuidado, son pequeños elementos que se van transformando en el tiempo y que posteriormente, por supuesto, generan una cultura del acercamiento en sociedad. Se realza, se beneficia, se construye, se consolida, se permite entonces identificar esos temas y descubrimos que nos hace dueños y nos hace responsables de nuestro propio proceso. En ese cambio, una bicicleta separa a un niño del pantano para llegar a la escuela. En esa transformación, un basurero se vuelve en un parque y un mariposario. En esa transformación, los niños nuestros empiezan a entender que es mejor decir sí que decir no. En esos cambios empezamos a entender que los vehículos liberan el espacio para que nuestros ciudadanos caminen de manera más segura. En ese cambio, nuestros ciudadanos llegan al trabajo de una manera más respetable y más respetuosa. Y en esa transformación, nuestras escuelas dignifican el estudio del día a día.
De esa manera, cada cosa empieza a cambiar para llegar más rápido y más pronto y más seguro a casa. De esa manera, muchas mamás tienen la oportunidad de llegar más rápido y más tranquilo a sus casas. Un padre que se ahorra 2 horas día a día de llegar al transporte a su casa y al colegio y a la oficina y al trabajo es un mejor papá, es un mejor ciudadano que puede ser competitivo. Pequeñas obras que ellos decidían y soñaban se fueron manifestando en el tiempo, no por la obra, sino por la transformación social que esto significa. Y cada una de estas cosas empiezan a traer seguridad, convivencia, de una manera divertida, segura, comprometida, que transforma no solamente el barrio, sino la visión física y económica. Hay muchos cambios que están llegando, que tienen que ver con soñar. Estamos haciendo esto mismo en la Argentina. Y creo que lo interesante de esto es que somos exactamente iguales. Todos nuestros ciudadanos sueñan. Estamos construyendo planes maestros para los lugares más humildes de Córdoba, de Tucumán, de Yerbabuena, y esa transformación viene con sueños, viene con realidades y con oportunidades que la gente ha venido construyendo desde su perspectiva de libertad. Y esperamos que en muy poco tiempo, más que tener estas obras materializadas, hayamos sido capaces de cambiar desde la cultura ciudadana una realidad para todos, para que ese rincón de cada barrio que hoy representa un dolor y una conflicción pueda ser entonces una construcción de paz. Yo creo entonces que como la paz, la libertad se construyen día a día. Y en esa misma perspectiva deberíamos entonces entender que nos podemos comprometer con una paz y con una libertad en construcción. Gracias.